Muy bien, bueno, voy a poner tu presentación ya en pantalla completa para que empieces. Muchas gracias, Silvia. Sí, a ti. Bueno, como les decía, el propósito de la presentación es mostrar un archivo de Google, hecho en Google Sheet para hacer listas de desplegables. Así lo titulé al principio, pero realmente se fueron agregando más herramientas que podían facilitar la manera de visualizar mejor el registro de calificaciones. Bueno, no de calificaciones, del avance y el progreso de los estudiantes. Entonces, estos son los temas que voy a platicar. Voy a primero a presentarles cuáles son estas herramientas y poco a poco los voy a llevar a la plantilla que les voy a compartir. La primera de las herramientas se llama listas desplegables, casillas de verificación, conocidas también como checkbox, formato condicional, que va cambiando el formato de la celda de acuerdo del color, dependiendo de una condición. Inmovilizar columnas y celdas, o el famoso freeze. Combinar celdas, o llamados también merge. Ocultar columnas y filas, autorrelleno de celdas, utilizar una función que se llama COUNTIF y, por último, filtros. Bueno, pues empezamos. Esa es la plantilla que ustedes pueden ver. Perdón, no hice referencia a que está en la presentación. Yo les mostraba aquí la plantilla donde ustedes pueden sacar la información, utilizar la plantilla y también consultar cualquier cosa que tengan. Bueno, ese es el formato que les estoy compartiendo aquí. Ustedes pueden entrar a la plantilla y verlo, y lo vamos a ver posteriormente. Primero quiero mostrarles las herramientas, identificándolas. La primera de las herramientas se llama listas desplegables, en donde ustedes tienen, basada en una lista, ustedes que está ya personalizada, ustedes pueden visualizar en su registro una lista como esta. Entonces, la otra opción que tenemos, que vamos a mostrar también, es esta, que se llama Conditional Formatting, o de alguna manera es darle un formato condicional a las casillas. Como ustedes pueden ver aquí, me fui al siguiente slide. Bueno, también tengo la casilla de verificación, en donde ustedes pueden ir registrando algunos datos para ir marcando y ir monitoreando el progreso. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. Tengo también el formato condicional que les mencionaba, en donde yo puedo aquí ir identificando, por ejemplo, los alumnos que han entregado el proyecto, en este caso la actividad, se registra, identifica el valor y entonces arroja un cambio de color automáticamente. En este caso se están aplicando tres tipos de condiciones. Después tenemos esta opción que se le llama, en inglés se le llama freeze columns, o de alguna manera estamos congelando la columna y el renglón. Es muy normal que cuando estás trabajando en un documento de hoja de cálculo, se te vaya extendiendo toda la pantalla y llega un momento en que ya no puedes ver todas las columnas. Entonces, esta es una manera muy buena, utilizando está congelado de alguna manera la columna y el renglón para que yo pueda avanzar. Ustedes lo pueden ver. Yo había puesto para conectarme, pero parece que no está funcionando. Bueno, esta es la manera en cómo se frisean las columnas, de tal manera que se puedan inmovilizar. Tengo también la opción de combinar las celdas para poner títulos, por ejemplo. Entonces, una serie de columnas son seleccionadas de tal manera que se pueda congelar. Se puedan unificar las celdas. Tengo además ocultar las filas, es otra opción, en donde, como les mencionaba, ustedes no pierden la información, simplemente la ocultan para que pueda fácil acceso a la información. Vamos a aprender también a autocompletar una serie de datos, de valores, de una manera muy fácil. Y vamos a aprender a utilizar filtros para que podamos, de alguna manera, elegir una información y que sea de una manera dinámica. Yo puedo visualizar únicamente ciertos datos de acuerdo a una condición. Entonces, básicamente, estas son las opciones que vamos a manejar. Me voy a ir directamente a la plantilla para que lo vayamos entendiendo. Esta es mi plantilla. Se las voy a presentar primero. Aquí tengo la lista de mis alumnos. Tengo las actividades que han ido los alumnos trabajando. Ustedes pueden ver que aquí hay unos códigos que a lo mejor son comprensibles para mí. Bueno, la idea es que ustedes pueden escribir el nombre de la actividad que están evaluando, o pueden hacer referencia a una lista que yo tengo en una de las hojas del libro de trabajo. Entonces, en la hoja de evaluaciones tengo registradas
todas las actividades que se están para evaluar. Tengo aquí registrada la fecha de inicio, la fecha de entrega, tengo aquí una lista y precisamente tengo una lista desplegable. Esta lista desplegable me va a facilitar el que yo vaya seleccionando cada una de mis actividades. ¿De dónde provino esta lista? Esta lista provino de la hoja de cursos, en donde yo establezco aquí mis materias o cursos, y entonces cuando yo establezco esta como una lista desplegable, hace acceso a ella. Lo voy a enseñar aquí. Es decir, yo tengo aquí, empiezo a seleccionar en formato, en Data Validation, y entonces aquí selecciono el lugar donde está la hoja. ¿Por qué quise meterme en uno que ya está realizado? Porque ustedes pueden ver cómo aquí está titulado el nombre de la hoja. Yo no tengo que tener mi información en la misma hoja en la que estoy trabajando. Yo puedo hacer referencia a una hoja diferente. Voy a volverlo a hacer. Si yo me voy a cursos, yo puedo seleccionar este rango de celdas, que estoy trabajando en la celda de la B5 a la B9, y entonces al dar OK, a darle un clic OK, aquí se visualiza, yo cambio, tengo varias opciones para hacer una lista o una validación. En este caso estoy utilizando por un rango. Pongo Save, y cuando yo me voy aquí, ya puedo seleccionar mis opciones que tengo. Bueno, entonces, esta hoja principal hace precisamente referencia a las otras hojas. En este caso también tengo aquí una lista desplegable de los estatus que voy a yo tener en consideración cuando los proyectos están en progreso, han sido entregados o están sin entregar. Entonces, vuelvo a hacerlo. Bueno, ¿qué les parece que mejor empiece de cero para empezar a mostrar la hoja? Pero una vez que ya tengo seleccionado mis alumnos y tengo mis listas, yo ya puedo empezar a darle un formato más apropiado. Antes de continuar, quiero mostrarles que ¿para qué me va a servir esta columna de email? Bueno, llegó un momento en que yo, obviamente, consideré que era importante ir monitoreando la información en casa. Entonces, yo tenía que tomar la decisión de ir marcando a quienes les debo de enviar un email. En este caso, las personas que no han entregado un proyecto, yo les puedo poner aquí que tengo que mandar un email. Y le pongo un color de fondo azul para que yo tenga, cuando he tenido respuesta. De esta manera, por ejemplo, si yo decido mandarle un correo a esta persona, a este papá, pero en este caso no he recibido su respuesta, pues entonces ya puedo identificar a quienes todavía estoy en espera de una respuesta, que sí tengan mejor un control. Ahora, bueno, voy a empezar de cero para que lo podamos ir haciendo. Lo primero que voy a hacer es copiar la lista de alumnos. Voy a copiar la lista de alumnos y voy a copiar hasta aquí. Esta hoja. Tengo aquí la lista de alumnos. Tengo que enumerarlos. Entonces, como tengo que enumerarlos y no lo hice, puedo mover mis columnas de esta manera. Yo cualquier información la puedo mover hacia la otra columna. Aquí. Muevo a esta columna para que entonces pueda enumerar. Ahora, resulta que quiero hacer una numeración y tengo a lo mejor 24 estudiantes. Para no tener yo que escribirlo manualmente, uso la opción que se llama autorrelleno o autofill. En la esquina inferior derecha veo cómo el cursor cambia, hay un punto azul. Al arrastrarlo se hace una numeración. Lo mismo puedo hacer cuando yo, por ejemplo, pongo la fecha. Supongo, hoy estamos abril 23, entonces yo con el simple hecho de arrastrar se hace un autorrelleno. A esta opción se aplica para letras, para letras, números o fechas. Entonces yo aquí puedo hacer más grande mi columna y entonces aquí ya puedo llevar yo mi registro. Voy a empezar con la primera opción. Entonces yo tengo aquí en Data Validation, voy a empezar a hacer mi rango para establecer. Lo pude haber hecho con un rango que ya lo tengo previamente hecho, como es en la hoja de estatus, estas tres opciones, y lo puedo grabar de tal manera que yo vea aquí esta opción y ya lo tengo hecho, o lo puedo hacer de otra manera. Puedo irme a Data Validation y directamente enlistarlo. Por ejemplo, aquí, directamente yo puedo decir que quiero
entregado, sin entregar o en progreso. Es exactamente lo mismo, pero son dos maneras de hacerlo. Ahora, la ventaja de hacerlo con en alguna hoja ya establecida es que yo puedo modificarla y hacer la actualización automática. Bueno, pues así como hice el autorrelleno para las filas, para la numeración, yo también aquí lo puedo hacer para mis columnas y lo puedo también hacerlo de manera horizontal. Ya va creciendo mi documento. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero poner, por ejemplo, va a llegar un momento, aquí necesito poner la semana, estoy trabajando en la semana 1. Entonces, si yo pongo aquí semana 1, voy a requerir combinar entre los días. Yo aquí combino, centro, y entonces yo puedo hacer el registro. Aquí, yo puedo ponerle aquí formato de los bordes y puedo hacerme renglón más alto. Inclusive puedo hacer más ancho mi columna. Está. Va tomando forma. Ahora, yo voy a decidir, por ejemplo, aquí colocar esta barra que está aquí gris, me permite de alguna manera fijar que cuando yo quiera avanzar y mi columna vaya creciendo, los nombres nunca se me muevan en la lista de alumnos. Lo mismo pasaría en este caso si creciera de manera vertical. Yo moviendo esta barra gris que aparece aquí, al moverla con la mano, en la manita, en el icono de la manita, ahí puedo ver cómo estoy moviendo mis columnas, entonces queda fijo, yo puedo avanzar y puedo moverlo así. Entonces ya tenemos aquí estas opciones. Ahora, es importante para mí contemplar que en esta columna voy a monitorear los correos, entonces voy a aplicar las casillas de verificación, hoy conocidas como checkbox. En el menú de formato, no me equivoqué, perdón. En el menú de insert o de inserción, yo tengo la opción de checkbox. Entonces yo aquí puedo activar y decidir si lo aplico o no. Ahora, tengo aquí ya combiné mis datos, yo puedo hacer, por ejemplo, que pueda poner un título, puedo combinarlo no nada más de manera horizontal, sino también de manera vertical, una serie de celdas. A esto se le llama combinar celdas. Y entonces le puedo poner aquí registro de actividades. Ya va tomando forma mi hoja. Bueno, ¿qué pasa cuando empiezo a llenar los datos? Bueno, empiezo a ver, conforme yo voy llenando mis datos, yo empiezo a ver a lo mejor que estos alumnos han ido entregando, voy revisando y obviamente cada dato, esa situación va a ser muy aleatoria. Entonces, ¿qué va a pasar cuando llegue un momento en que se llene todo? No es para mí tan fácil percibir de primera instancia qué alumnos tengo que monitorear o tengo que enviar a lo mejor una información o dar un feedback, una retroalimentación al alumno, porque por algún motivo el alumno quizá no necesita más ayuda de mi parte. Entonces, una vez que tengo esto, considero que sería importante aplicar el formato condicional. El formato condicional, voy a seleccionar todas las celdas que están registradas en mi lista y me voy a ir donde dice en la opción de formato, conditional formatting o formato condicional. Cuando cuando abro esta herramienta, me pone aquí el rango que se va a aplicar. Entonces, yo puedo poner varias condiciones. Las condiciones se aplican para números, para letras o para fechas. En este caso, yo voy a usar texto, porque va a comparar que el valor sea exactamente el mismo que está escrito aquí. Entonces, va a aplicar el formato de color basado en el texto que se presenta. Ahora, por ejemplo, si en la celda el valor de texto es exactamente en progreso, yo lo puedo cambiar aquí en amarillo y puedo aplicar otra condición más, que sería sin entregar. Aquí le cambio el color, la condición. Aquí está aplicado. Yo tengo
Yo aquí, cada vez que yo vea, voy a poder consultarlo. Entonces, de esta manera tengo mi condición. Así puedo también tener condiciones numéricas para que el valor sea exacto. Ahora, ¿qué pasa si yo ya llego a un momento en que quiero cuantificar? O quiero ir viendo en este momento quiénes no. Quiénes, por ejemplo, en este caso yo sé que aquí tengo que enviar un correo, yo lo activo con esta casilla. Pero ¿qué pasa cuando quiero tenerlos en una visión rápida? Bueno, puedo utilizar para estos casos los filtros. Los filtros es una herramienta que te permite poner o concentrar la información basada en una condición. Esta es la función, esta es el icono para entrar a un filtro. Si yo me voy a un filtro, lo puedo crear de diferentes maneras. Puedo crearlo. Quiero el filtro aquí, perdón. Aquí voy a seleccionar estas columnas. Voy a aplicar el filtro y voy a decir lo siguiente. Quiero un filtro por color. En este caso me interesan los alumnos que no han entregado para esta columna. O quiero un filtro por condición. Pueden ser ambas opciones. En este caso sería sin entregar. Aquí tengo una ventana en donde yo puedo reactivar todos al quitar el filtro, por ejemplo, puedo remover el filtro, que tengo aquí, decirle que no quiero el filtro por color y entonces aplicar un filtro por condición. Me aparece una lista y yo decido si quiero ver los entregados, por ejemplo, para ver quiénes ya terminaron y aquí yo voy viendo en este caso se aplicó en los entregados. Yo activo o desactivo mis opciones. Por ejemplo, aquí. Entregado. Ay, algo me está pasando. A blanco no. Entregado. Y lo tengo aquí. Ahí está. Ahora, esa es una manera dinámica de hacerlo. Otra manera que puede ser de alguna manera que quede fija es como lo tengo en mi ejemplo. En mi ejemplo tengo una función que se llama COUNTIF. Y entonces aquí yo tengo registrado, estoy contando dentro del rango de celdas la condición que cumpla la siguiente condición. ¿Cuántos registros de esta tabla tiene el valor sin entregar? Entonces vamos a aplicarlo en mi ejemplo que estoy armando. Aquí, por ejemplo, pongo total sin entregar. Total en progreso. Total entregado. Entonces, todas en una hoja de cálculo empiezan con el símbolo igual. Esto es importante recordar. Los nombres de las funciones y seguido de paréntesis. Yo voy a seleccionar el rango de mi lista de estudiantes y enseguida pongo el criterio o la condición, que en este caso, las condiciones pueden ser numéricas o pueden ser también de texto. En este caso voy a cuantificar que se están sin entregar. Tengo que tener el cuidado de escribir exactamente como están escritos en la lista. Entregar. Está el valor. A la hora que yo cambio a esta, por ejemplo, se va a cambiar la numeración. Ok. Entonces, aquí yo puedo hacer el autorrelleno en todas las columnas, en todos los demás renglones para que se pueda aplicar la misma. Ahora, tenemos que tener cuidado en algo. Si yo llegara a usar autorrelleno de fórmulas de manera horizontal, no vertical, aquí tengo que darme cuenta que se movió el rango de las celdas. Entonces, yo tengo que fijar que el renglón al que estoy haciendo referencia empieza a partir del alumno que está en la celda. Aquí está la celda B5 hasta la B14. Entonces, yo tengo que modificar aquí y decir que lo quiero en el 5 hasta el 14. Y lo importante es que la misma hoja de cálculo te marca el recuadro para verificar que está correcto. En este caso, por ejemplo, aquí, yo puedo visualizar que se bajó 2 renglones. Entonces, tengo que corregir
Tengo que empezar lo del C5 al C14. Es uno de los errores comunes que pasa cuando uno está trabajando con el autorrelleno de fórmulas. Aquí está. Bueno, ahora revisemos qué me falta checar con ustedes. Bueno, ya hice el autorrelleno, las listas despegables, las casillas de verificación. Aquí está el cómo se fijó la columna, porque en este caso yo aquí puedo moverme y esto lo sigo viendo. Ya me acordé lo que les quiero mostrar. Resulta que ya tengo aquí hasta la semana 3 y va a llegar un momento en que va a ser muy, muy larga mi fila. Probablemente va a llegar un momento en que yo quiero ocultar las anteriores, en que ya les di el seguimiento necesario. Entonces, yo en el ejemplo, pueden ustedes ver que aquí yo puedo seleccionar la semana 2, por ejemplo, todo lo que corresponde a la semana 2, y con el botón derecho del mouse puedo ocultar mis columnas. No quiere decir que desaparecieron, simplemente está para mi fácil acceso a los valores. Al darle un clic, yo les puedo desactivar si las cerré. Y ya se abrieron las columnas. Repito, selecciono mis columnas, las que quiero ocultar. Y le pongo ocultar columnas. De esta manera se oculta. O también se pueden desactivar así. Bueno. Regresemos a la presentación para ir viendo. Explicaba sobre los filtros. Y bueno, hay una guía rápida para que ustedes puedan ver a través del menú View Freeze o inmovilizar en español. Tengo también los filtros, el autocompletar, ocultar las columnas, combinar las celdas, inmovilizarlas, el formato condicional, casillas de verificación y listas desplegables. Y bueno, yo creo que ya voy a dejar de compartir mi pantalla para ver si tienen algunas preguntas. No te oigo, Lula. Como siempre, tengo desactivado el micrófono. A todos nos pasa. Yo muy motivada. No hay preguntas, pero sí hay gente que dijo que son súper útiles las hojas de cálculo. A mí me encanta aprender las fórmulas. Confieso que no soy fan de las hojas de cálculo, pero sí me encanta aprender diferentes funciones que hacen que ahora sí que nos hagan la vida más fácil a los maestros, ¿no? Como esta plantilla que nos enseñaste, está fabulosa para llevar el registro. Sí, exactamente. Facilita mucho el trabajo porque llega un momento en que no puedes ir metiendo en el gradebook. No, todavía no es momento de meter los datos. Tenemos que ser muy flexibles a la hora de revisar, sobre todo en trabajo a distancia. Los niños están como que entregando su paso, entonces las fechas obviamente se tiene que ser como más flexibilidad y hay que estar monitoreando, checando si a lo mejor el alumno necesita una retroalimentación de tu parte, etcétera. Sí, no, buenísimo para llevar el control individual ahí. Y como dices, no les estás mandando todo por el gradebook todavía porque pues hay que ser flexibles. Los cambios nos están forzando a cambiar nuestro modo de mandar la retroalimentación y las calificaciones a los alumnos. Sí. Mira, y bueno, la idea es hacerlo lo más fácil posible. Así es. Maya Cabo dice, muy útil, Silvia, muchas gracias. Y también dice que su coco son las fórmulas. Yo creo que solo cuestión de paciencia. Sí, la verdad, y arriesgarse. Así es. Pues muchísimas gracias, Silvia. Súper útil, muy enriquecedora tu sesión. Gracias, saludos. Nos vemos pronto. Bye. Bye. Y bueno, ya terminó nuestro día. Les voy a compartir tantito pantalla para repasar nuestra sesión de mañana. Déjenme ponerme por acá. A ver si me carga porque estoy batallando con el internet, pero espero que sí alcancen a ver aquí el horario. Aquí están.
Bueno, me voy a enfocar en el de México, que es el que tenemos aquí en medio, para repasar el calendario de mañana. Acuérdense que empezamos a las 4 de la tarde, hora de España, 10 de la mañana, hora de Chile, 9 de la mañana, México. Y mañana, viernes 24 de abril, empezamos con Adriana Lara, que va a hablar de Google My Maps para crear historias con mapas. Y después viene Óscar Pérez de CIEC, que es Conferencia Interamericana de Educación Católica, que nos va a hablar del impacto de la situación actual en la educación. Después a las 11 viene Sean Williams, que va a ser la sesión que tendremos en inglés, Doing More with Google Forms, más acerca de los formularios. Viene nuestra ganadora de la Chromebook, Liz Flores, Beatriz, para hablar de cómo Edpuzzle te ayuda a involucrar a los alumnos en tu contenido multimedia. Después tenemos aquí en el calendario a Sandy, pero la realidad es que hicimos un switch, no sé si se acuerdan, Sandy ya nos dio el tema de Tour Creator. Va a estar con nosotros Dominique, hablándonos acerca de las certificaciones de Google nivel 1 y nivel 2. Entonces, no dejen de sintonizarnos mañana. Este es el calendario que tenemos para ustedes. Esta es nuestra agenda. Entonces, no se lo pierdan. Tenemos mucho material mañana para seguir compartiendo con ustedes. Esperamos que nos puedan acompañar. Y bueno, pues nos vemos mañana. Que estén muy bien. Pasen bonita tarde.